Hola amigos, en este video vamos a hablar del diagnóstico periodontal. Paso subsiguiente luego del video anterior en el que hablamos de la evaluación periodontal. Para la evaluación periodontal, para el diagnóstico periodontal, nos basamos en dos herramientas básicamente: el sondaje de las encías o exploración periodontal, paso para el que utilizamos este instrumento que se conoce como la sonda periodontal. Con este instrumento realizamos una exploración de la encía en distintos puntos de cada uno de los dientes para determinar la presencia o no de la enfermedad de la encía. Para los colegas o estudiantes que estén viendo este video, profundizo un poquitico más en el tema del nivel de inserción. Con la sonda periodontal, repito entonces, determinamos el nivel de inserción del diente, que es una medida que explicaremos ahora clínicamente en nuestra paciente. La otra herramienta que utilizamos es el análisis radiográfico. Estas dos herramientas nos llevan a definir el diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento del paciente. Es importante mencionar que las tecnologías actuales han ido evolucionando y han permitido el desarrollo de algunas técnicas muchas más modernas de diagnóstico periodontal, pero en la práctica clínica las dos herramientas que más se utilizan son las que acabamos de mencionar, es decir, el sondaje periodontal y la evaluación radiográfica. Para el sondaje periodontal, lo primero que debemos tener en cuenta es la posición de la sonda. Esta debe ir completamente paralela al eje del diente o a la posición del diente. Con la sonda, lo primero que evaluamos es la profundidad de la encía. Pero antes de esto, vamos a voy a repasar los parámetros de normalidad de una encía. En una encía yo tengo varias estructuras que debo conocer. Tengo un margen gingival o borde de la encía, y este borde de la encía es de un color rosado pálido. Este color rosado pálido significa que tiene queratina, como la de las uñas. Esta queratina le da resistencia a la encía y resiste el trauma del cepillado. Esa es su función. Esa es una de sus funciones, el trauma del cepillado o el trauma de algunos alimentos. Sin embargo, esta encía no es que sea completamente inmune al trauma. Un cepillado muy traumático o algunos hábitos del paciente de todas maneras llevan a que eventualmente la encía pueda desplazarse destapando la raíz, lo que se conoce como una retracción gingival. Luego de esta encía rosada pasamos a una encía que se ve más móvil. Esta encía se llama mucosa alveolar. Los dos tipos de encía están separados por una línea que se conoce como línea mucogingival. Volviendo o retomando la encía queratinizada, esta encía queratinizada, para los colegas, recordemos que se divide en insertada y no insertada. La posición no insertada corresponde al surco gingival, es decir, a esta hendidura con la que yo exploro la encía. En este caso, por ejemplo, tenemos una medida de 3 milímetros
en este aspecto de este incisivo central superior derecho. Estos 3 milímetros son queratinizados, pero no insertados. El resto, es decir, esta medida que tomáramos, otros 3 milímetros, corresponden a encía queratinizada, pero insertada. ¿Insertada a qué? Al periósteo. El periósteo es una capita, es un tejido delgado que forra, recubre el hueso, y sobre esto está adherido, pegado, insertado este tipo de encía. Estos son en términos generales los parámetros de normalidad que evaluamos en la encía de un paciente o de nuestros pacientes. ¿Cómo realizo entonces un sondaje para determinar si mi paciente tiene algún compromiso periodontal? Recordemos, como mencionamos en el anterior video, que coloco la sonda periodontal completamente paralela y voy caminando dentro de ese surco que, recordemos, se llama surco gingival, determinando las profundidades, las medidas de las profundidades de ese surco gingival. Las medidas normales, las investigaciones las han determinado en un rango entre 1 a 3 milímetros. Ese es el parámetro de normalidad. Cuando esas medidas superan o son mayores o iguales a 4 milímetros, ya debemos empezar a considerar la presencia de pérdida de inserción. Pérdida de inserción se refiere técnicamente a una migración de un tejido que se llama epitelio de unión. Es un tejido, es un término ya muy técnico, pero es un tejido donde, por decirlo en palabras muy simples, epitelio de unión, su nombre lo indica, une la encía al diente. Y en tal sentido, en la medida en que hay pérdida de inserción, ese tejido se va desplazando hacia abajo y por eso la sonda, el instrumento, penetra más en mayor cantidad. Esa medida, que se llama profundidad sondeable, es una de las medidas para establecer el diagnóstico periodontal, pero que se debe combinar con la medida del nivel de inserción clínica. Para determinar el nivel de inserción clínica, vamos a definirlo con un ejemplo muy sencillo. El nivel de inserción, para el nivel de inserción clínico o clínica, lo primero que debo determinar es la ubicación de una estructura anatómica del diente que se llama unión cemento-amélica, es decir, en palabras muy simples, la línea donde se une el diente, la corona del diente con la raíz. Se utiliza este punto como referencia porque en general las investigaciones determinan que en este punto es donde el tejido que mencionamos ahora, epitelio de unión, ahí es donde se une, ahí es donde generalmente se establece. Entonces vamos a la práctica. En este punto yo tengo un sondaje de 3 milímetros. Es un sondaje normal. Vamos a determinar ahora la distancia del borde de la encía o el margen gingival a la unión cemento-amélica. En este caso, la paciente tiene el borde de la encía o el margen de la encía al mismo nivel de la unión cemento-amélica. Por lo tanto, esta medida es 0. En este caso, entonces, tengo 3 milímetros de sondaje o profundidad sondeable y 0 en cuanto a la ubicación del margen de la encía
con la Unión Cemento América. Por lo tanto, el resultado de la operación es 3 milímetros. Es una paciente en condición normal. Vamos, por ejemplo, al caso de este primer premolar superior derecho. Aquí observamos que ya el borde de la encía se ha desplazado 2 milímetros, lo cual ha provocado una exposición de la raíz. Hagamos la operación para establecer el diagnóstico. Tenemos un sondaje de 2 milímetros, pero tenemos que del borde de la encía a la estructura que mencionamos, Unión Cemento América, tenemos otros 2 milímetros. Es decir, aquí nuestro epitelio de unión ya se ha desplazado, favoreciendo una pérdida de inserción. En este caso tengo 2 milímetros de profundidad sondeable con 2 milímetros de exposición de la raíz, hablándolo en términos muy simples. En este caso debo hacer una suma, 2 más 2, 4. Tengo una pérdida de inserción de 4 milímetros. Como no me está sangrando el tejido, diría que el diagnóstico sería un periodonto sano reducido. Si el tejido estuviera sangrando, sería una gingivitis en periodonto reducido. ¿Por qué gingivitis? Porque tengo un sondaje normal. Otra posibilidad, ya vimos cómo se determina el nivel de inserción como herramienta para el diagnóstico cuando el borde de la encía está al nivel de la estructura que denominamos ahora Unión Cemento América, o cuando la encía se ha desplazado hacia abajo dejando expuesta esa Unión Cemento América, es decir, lo que los pacientes dicen, tengo un cuello destapado o una raíz destapada. Y hay otra posibilidad que es cuando la encía está ligeramente por encima de la Unión Cemento América. En este caso, por ejemplo, tenemos un sondaje de 3 milímetros, pero el borde de la encía está 1 milímetro cubriendo la Unión Cemento América. En este caso, si tenemos en cuenta que, nuestro conocido o mencionado epitelio de unión se ubica en la Unión Cemento América, para determinar el nivel de inserción, restamos 3 de la medida inicial del sondaje menos 1 correspondiente al milímetro que está la encía por encima de esa Unión Cemento América. Por lo tanto, el nivel de inserción es 2. Es así como se determina el nivel de inserción con el sondaje periodontal. Si tuviéramos, por ejemplo, una profundidad sondeable de 5 milímetros y, como en el caso de la paciente, tuviéramos que el borde de la encía está desplazado 2 milímetros hacia abajo de la Unión Cemento América, tendríamos entonces un nivel de inserción de 7. Recuerden que en este caso sumo los 5 milímetros del sondaje encontrado inicialmente con los 2 milímetros, recuerden que es un ejemplo, correspondientes a la distancia del borde de la encía a la conocida Unión Cemento América, lo que corresponde a la retracción gingival o a la porción que está destapada del cuello o la raíz. Si por el contrario tengo una medida de 5 milímetros del sondaje, pero el borde de la encía me cubre o está ubicado 1 milímetro hacia arriba de la Unión Cemento América, recuerden entonces que esa medida inicial de 5 milímetros
la resto con el milímetro que tengo cubierto de la unión cemento-amélica, lo cual me da un nivel de inserción de 4 milímetros. Esta información, junto con la evaluación de las radiografías, me llevan a determinar el diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento. Recuerden que para la evaluación radiográfica es ideal contar con una serie radiográfica periapical. Sin embargo, algunos estudios han demostrado que otra radiografía, como la radiografía panorámica, también nos ayuda a determinar de una manera confiable los niveles óseos presentes en el paciente. Sin embargo, siempre será más recomendable contar con la serie radiográfica periapical, ya que nos brinda una información mucho más completa, adicional a los niveles óseos, como por ejemplo el tamaño de las raíces, la presencia de caries interproximales por medio de las radiografías by Twink que están incorporadas en la serie radiográfica periapical, posibles compromisos endodónticos y otra serie de herramientas que son más fácil de observar en una serie periapical. Con todas estas herramientas vamos a definir en otros videos los distintos diagnósticos periodontales contemplados en la actual clasificación de la enfermedad periodontal dentro de nuestra área de la periodoncia. Muchas gracias.